Bueno, estamos con Jorge Jacoba y Rosendo Fraga, a los dos muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Bueno, se lanzó Massa, porque la última vez que habías venido vos, estábamos ahí con las encuestas, se lanzó Massa. ¿Cómo cambió el escenario político argentino y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires? Jorge. Bueno, ahí se produjeron dos hechos, la confirmación de lo que se suponía que no iba a suceder, la mayoría de la gente suponía que no, y después la altura en intención de voto que registra. Digamos, dos novedades, hoy está circulando en los 40 puntos. 40 puntos. 40 puntos, en nuestros números. Hay otros números como siempre, hay otros números. Los tuyos son 40. Los nuestros son 40. Preguntado a sobre cerrado, casa por casa, no cara a cara ni por teléfono, es 40 puntos. Y ahí entonces, bueno, los que creían que Massa no se iba a presentar, estuvo sentado acá en Narváez, ella o vos, pensando que él iba a polarizar la elección, reformular inmediatamente la estrategia, porque ha pasado una cosa que no teníamos en los planes, digamos, no estaba en la mesa de arena inicial. El gobierno ni hablar. ¿No? Con Alicia Kirchner lo medían 24, con este chico Insaurralde, por meritorio que sea, miden 20. Se ha desacomodado todo, incluso los planes de las personas que estaban lanzadas han tenido que reformularse y pensarse de nuevo. Estamos en un momento donde todo el mundo está tratando de... ¿no? Los discursos son provisorios, se no saben si polarizar con Massa, si polarizar con la presidenta, es decir, hay como una... ¿Y por qué Rosendo esa diferencia? Dice 40 en Massa. Lo que pasa es que yo creo que si vos medís, ¿no es cierto? Massa es una figura que es conocida, ¿no es cierto?, en la política bonaerense, incluso en la política nacional. Insaurralde no. Sobre esto después hay que ver que yo creo que la campaña Insaurralde la base es Cristina Kirchner. No sé si lo que estamos teniendo es en esta situación. Pero de cualquier manera, Massa, Insaurralde, yo creo que acá hay un hecho político muy importante, nuevo, y es que los intendentes del conurbano han pasado a ser los protagonistas de la política nacional. Yo creo que esto es un hecho nuevo, importante, creo que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Bueno, hace casi 20 años, reforma constitucional del 94, cuando eliminó el colegio electoral y estableció el voto directo para elegir presidente, produjo un cambio en la geografía electoral. La provincia era el 28% del colegio electoral y pasó a ser el 40% de los votos efectivos. Es 38% del padrón, pero como la concurrencia a votar es un poco mayor. Hoy, 25% total de votos del país está en el Gran Buenos Aires. En alguna medida, esto que pasó hace casi 20 años, hoy es como que tiene un sinceramiento político. Yo siempre digo, viste, como un ejemplo. Sí. La Matanza, el municipio más grande del conurbano y de la provincia, equivalen votos efectivos a Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja, sumadas. Las 6 provincias más chicas sumadas equivalen a la... El segundo municipio en población es Loma de Zamora. Está más o menos con votos como Tucumán. Bueno, ahora había una renovación generacional en los últimos 10 años de intendente, ¿no es cierto? Y los intendentes... Vos fíjate que antes no era así. Los últimos 3 gobernadores, es decir, Rucauf, Solá, ¿no es cierto? Y Scioli, los 3 vivían en la ciudad de Buenos Aires. Los 3 vivían en la ciudad, ninguno provenía. Bueno, esto ha cambiado. Y me parece que este cambio, los intendentes, viste, del conurbano, protagonistas de la política nacional, porque es Insaurralde, es Massa, es Giustossi, el segundo candidato de Massa también. Y tanto uno como el otro con un caudal de votos propios también importante, ¿no? En su lugar, en su distrito. Muy importante, ¿no? Lo que aporta, lo que está diciendo en las últimas semanas Rosendo. De los 56 presidentes argentinos, solo 3 fueron intendentes. Hasta Cristina Kirchner, hiladamente, de la Rúa, Duhalde y Kirchner. Nunca antes un presidente había sido intendente. Cristina Kirchner corta esa serie. Yo tengo la sensación de que ha empezado la carrera política. La estabilidad democrática, definitiva, inicia un proceso de carrera política que pareciera que empieza en el Ejecutivo Municipal. Es decir, en los 2.541 intendentes que hay en la Argentina está el próximo presidente, está el próximo vice, está los próximos senadores nacionales, están los próximos gobernadores. Ahora, esta idea entonces de reemplazar a los intendentes, al peronismo tradicional, como quieras, con la cámpora, ¿ha fracasado entonces? ¿O no? Sí, ha fracasado todo, digamos. Sí. El otro día escuché un reportaje muy interesante a Perdía, que es interesante para estar de acuerdo y para no estar de acuerdo. Y ante la pregunta del periodista sobre qué opina de la cámpora, dijo, son buenos chicos pero sin agenda propia. Me parece una definición tan perfecta, ¿no? Es decir, sirvientas del poder, ¿no? Es esto, a buen sueldo. Perdía. El periodista le pregunta, ¿pero ustedes tenían agenda propia? Sí, sí.
El problema fue ese, que nosotros teníamos agenda propia, ¿no? Una definición... Ahora, vos quizá la ves más... ese fanatismo, ¿no? En estos militantes jóvenes. ¿Pueden cambiar de...? Todos los oficialismos tuvieron jóvenes, la coordinadora, Ajá. la juventud menemista, la UCD llenando River. Todos los oficialismos van a tener jóvenes oficialistas, digamos. El oficialismo siempre es el primer entusiasmo. No está pasando nada que no haya pasado. La única diferencia es que esto es a buen sueldo. Y eso me tranquiliza muchísimo, porque un muchacho que gana 40.000 no quiere morir. Quiere un buen auto, una buena rubia. Y no es como lo del 70 esto. Rosendo, ¿cómo queda la figura de Scioli? Mirá, El humor de... No, yo diría lo siguiente. A mí me parece que, pongámoslo así, separémoslo. Sí, creo que Scioli ha quedado un poco descolocado. Por el modo alguno, esto sí, mi opinión, significa que Scioli esté terminado en la política argentina, ni mucho menos. No olvidemos que en 2009, Scioli, siendo gobernador, el segundo candidato a diputado de Kirchner, pierde la elección como segundo candidato a diputado, el gobernador, y 3 meses después lo volvemos a ver instalado en la política nacional. Yo, viste, la política gestual, yo siempre Gestual, digo, sí. mira, Scioli igual que más es otro de la política gestual. Vos fíjate que el día lunes lo vimos a Scioli en una imagen yendo a la escuelita de Debido. Es decir, Debido le da a los intendentes obra y van a una aula donde él les explica la política. Y Scioli asistiendo por primera vez. ¿Pero dónde va a estar Scioli mañana? Va a estar con el Papa. En un momento que la relación, mi opinión, del gobierno con el Vaticano, con el Papa, ha vuelto a complicarse, Scioli vuelve a hacer un gesto político ¿no es cierto?, de diferenciación. Entonces creo que ha quedado descolocado, pero en modo alguno, mi opinión, esto implica que una figura como la de Scioli haya quedado terminada, ni mucho menos. Ahora, fíjate si, digo, no hipotéticamente, dice, desgastate Massa, desgastate de Narváez y yo tranquilo sigo hasta el 2015. Pues Puede ser, mira, para mí hay muchos escenarios abiertos en este sentido. Yo digo, decirte, hoy lo veo un poco descolocado, pero que esté descolocado no quiere decir que en 3 meses, 6 meses o 9 meses, Scioli no puede ser una figura, ¿no es cierto?, una figura en carrera. También te digo, Massa quizás esté también en un momento, con los números que dijo Giacobbe, arriba. Ahora también viene una etapa de desgaste. Claro. Es el gobierno nacional, ¿viste? Entonces, todavía vamos a ver cómo se acomodan algunas cosas en la política. Sí, son los números iniciales, los coches de Fórmula 1 parados en la grilla de largada. Puede correr la carrera, ¿no? Y más de un piloto se ha matado. Hay que atravesar esto, que va a ser duro, que va a ser difícil, que por eso Massa tan prudente, callado, se da cuenta perfectamente en qué escenario está, ¿no? Ahora, las elecciones que van a ser ahora en agosto, ¿de alguna manera ya van a definir las de octubre o puede haber un resultado en agosto y otra cosa en octubre? No solamente, sino que seguramente los resultados de agosto van a reformular absolutamente el escenario de octubre. Inmediatamente, es decir, mucha gente que no saque el 1,5 va a tener que elegir con quién se alía, mucha gente que vota para ayudar a alguien, mucha gente que se va a dar cuenta que el voto que puso no tiene sentido porque no define la pelea que quiere mantener, digamos, va a reformular absolutamente, no se va a parecer a agosto, octubre. No digo que sea distinto, pero van a ser otros números los de octubre después de leer agosto, ¿no? Jorge, y después de Massa, ¿a quiénes tenés entre los candidatos? Massa 40, el gobierno 20, de Narváez y Stolbizer empatando en 15. Situación de salida, grilla de salida de los coches de Fórmula 1. Es decir, una elección, 60 puntos iniciales entre el gobierno y Massa, polarizaciones 70, cerquita de polarizar, una pelea entre 2 elefantes, muy difícil para los terceros ser protagonistas en una pelea entre 2 elefantes. La ciudad de Buenos Aires es totalmente distinta la situación, ¿no? Bueno, por lo tanto hay 24 listas. Claro, ¿no? claro. Ahí está, digamos, es por tramo. Los candidatos de un sector miden muy bien, los del otro no. Hay una diferencia muy grande entre Lilita y Pino, hay una diferencia muy grande entre Michetti y Berman. Hay como, la Capital Federal va a tener un 60% de corte. Ahí puede haber mucho corte de boleta, 60%, ¿no? sí. Históricamente es más del 50%. Y va a haber un gran corte, se nota perfectamente en la preferencia de los electores en las encuestas, ¿no? Rosendo, los próximos conflictos casi institucionales, ¿cuáles son? Bueno, ya está uno instalado, la Corte, el Gobierno, y el otro tiene que ver con la ley de medios, ¿puede ser? Yo creo que para mí es un solo tema, es la Corte. Es la Porque Corte. lo de la ley de medios también... Es la Corte. Hoy vos fíjate, la ley de medios, la próxima instancia es la definición de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la ley o de artículo de la ley. Bueno, me parece que acá el conflicto político institucional central es la Corte. El gobierno intentó, me parece a mí, reconstruir el poder afectado por las movilizaciones en las redes sociales con el 7D, esto no funcionó. Hubo otra cuestión, estatizar el predio de la sociedad rural, esto no funcionó. En los dos de la justicia jugó un papel y la reforma judicial vino después
que no funcionó por la Corte. Me parece que ahora el gobierno decidió ir por la Corte. Y esto me parece que las señales, sí. Bueno, la ¿Y señal... hasta dónde podés tirar de la cuerda en este conflicto institucional? Porque es grave. En el final hasta donde usted quiera. Es un final. Es un final. De modo que muchos van a saltar al vacío. ¿Le quieres poner nombre y apellido o no? No. ¿No? No se me ocurre ninguno. Vos lo debes tener. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque, yo creo que es un conflicto... ¿cómo afecta a la vida cotidiana, a las inversiones, a la visión de futuro? Todo esto está es lo que afectando, yo estoy pensando. una cantidad de cuestiones, ¿no es cierto?, que está afectando. Yo creo que este es un tema muy serio en la medida que estamos hablando de algo institucional. A veces lo político y lo institucional son dos conceptos que se confunden, y yo entiendo, ¿no es cierto?, que se confunden. Pero una competencia electoral es un conflicto político, un político electoral. Ahora, un conflicto entre el Ejecutivo y la Corte, yo te diría, es un conflicto institucional. De una gravedad que hay pocos antecedentes en la Argentina de esta envergadura. Hagámoslo, ¿viste?, muy corto, decir, pero primero, el proyecto de Cuncle, medio docena de diputados kirchneristas, que propone sacarle a la Corte el manejo de los salarios de la Corte y de los empleados, está marcando una idea de ruptura. O lo que planteó Zaffaroni, el miembro de la Corte más cercano al gobierno, como hemos visto, que planteó el 28 de abril, elevar la cantidad de miembros de la Corte de 7 a 19 y transformar la Corte en Tribunal Constitucional. Me parece que estamos frente a una iniciativa del Ejecutivo para ir a un conflicto realmente frente de fondo con la Corte. ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Mi impresión es que es difícil que el gobierno tenga, ¿no es cierto?, éxito en esto, no por los números de Congreso, que en algunas cosas los tiene para hacer lo que quiere hacer, sino porque me parece que hay en la sociedad, ¿no es cierto?, una actitud, que lo vimos el 13S, el 8E, el 18A, de movilización, que me parece que en esto va a estar más cerca de la Corte que del gobierno. Jorge, vos la última vez que viniste decías que era un fin de ciclo, o al menos el cristinismo, como lo entendimos, tiene un final. ¿Seguís pensando lo mismo? Pero cada día más. Cada día más. No logran una victoria, digamos. No pueden hacer pie, no hay una medida, una acción de gobierno, confrontativa o no, que les salga bien, digamos. Me parece que está pasando, el procesamiento a Moreno está indicando cuál es la posición de la justicia frente a ellos. Ahora ya se le anima a todo el mundo, digamos, ya está, digamos. Poner a un perdedor nato en la capital como Filmus a competir y poner a un chico de 55% de desconocimiento en la provincia de Buenos Aires y encima tomar la decisión de que Cristina Kirchner es la cara de la campaña, que es el problema, no la solución, porque el problema de este país lo tiene con Cristina Kirchner. Es un nivel de ceguera política muy agudo como para que estén en capacidad de resolver, digamos. Parece que están en capacidad de complicar cada vez más. Bueno, a los dos muchas gracias. No, vos hablabas del fenómeno de los intendentes. Sí. Tenemos a uno, a Darío Justosi, que además le vamos a preguntar cuál va a ser el primer proyecto que va a presentar en el Congreso, si llegan, el Frente Renovador.